Pues efectivamente ha sido un proceso de trabajo totalmente distinto. Para empezar, no había como una documentación previa como en otros libros que eran tipo ensayos o biografías, ¿no? Y empezó, primero eran simplemente ilustraciones, pintura que quería hacer en un momento en el que sentí que yo pensaba que no, pero que tenía esos miedos, como que esos miedos pesaban. Y la forma para mí más natural de expresarlo siempre ha sido a través del dibujo. Pensaba igual, pues hago una exposición, pero no tenía como la idea de que fuera un libro. Luego esas imágenes para mí empezaron a tener como un formato animado, como que yo veía una secuencia visual y por eso surgió la parte del cómic. Y hablando con mi editora, ella me dijo, pues yo veo ahí un libro. Y mira, hablando del miedo, me entró mucho miedo. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y, y poco a poco fui escribiendo, fui ficcionando porque, bueno, pues a partir de mis propios miedos decidí crear una historia donde hay un personaje que se enfrentan a unos miedos muy parecidos a los míos y, bueno, yo creo que muy parecido también a una generación de una clase social también muy concreta, ¿no? Porque creo que es importante contextualizar, ¿no? Los miedos no son iguales para todo el mundo, pero que hablara de eso, ¿no? De esos miedos que partían de mí, pero que creo que al final son más comunes de lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo creía. Pues yo creo que depende también del contexto. Yo creo que en todos los contextos no funciona así. O sea, creo que esto es importante. Me pasaba también con el placer, ¿no? Que había mucha gente que me decía que ya estaba todo muy resuelto a nivel de liberación sexual y no es así. Y no es así desde luego en todos los contextos. Pero bueno, sí que creo que sale el tema de la salud mental. Luego no siempre tiene que ir asociado a la salud mental. Lo natural es que tengamos miedo, que vayamos adquiriendo esos miedos en función de las experiencias que vamos teniendo. Durante mucho tiempo es verdad que yo creo que hemos ido pasando por encima de ello, ¿no? Como sobreviviendo sin tener en cuenta los daños que acaban causando, como aunque pensemos que no, acaban limitando nuestra vida y nuestra felicidad. Y sí que es cierto que cuando lo verbalizas, ya sea con un psicólogo o con tus amigas, como que hay una forma de decir, uff, pues oye, que este es el origen y que luego efectivamente hay muchos puntos en común, ¿no? Porque pues cuando hablo del tema bullying, luego resulta que hay mucha gente que ha padecido bullying. Eh, Luego hay miedos que yo creo que, bueno, que no son nuevos, que es que salen en millones de libros, ¿no? Relacionados con la muerte y con la vejez y con el fin de la vida, pero que yo creo que sienta muy bien, ¿no? Como soltarlo y saber que no estamos solos. Que eso también lo hacía mucho Frida con su obra, hablar de su parte dolorosa, de su vulnerabilidad, y que yo creo que eso es lo que hacía que la gente conectara con su trabajo más allá del valor pictórico, ¿no? De la técnica, el hecho de decir, "Ay, yo también soy vulnerable". Claro, yo digo, esto no es un libro de autoayuda, porque no doy ninguna solución, o sea, yo a día de hoy no siento que haya superado en la totalidad en mi vida, incluso a veces es cíclico, hay temporadas que igual no pienso en la muerte y otra vez sí, pero yo creo que sí que está bien como el reconocerlo porque igual te ayuda a eso, a convivir con ellos, a decir, vale, tengo este miedo, pero a pesar de ello, pues voy a seguir adelante, o te ayuda a entenderlo, o incluso te ayuda a dejarte paralizar, porque yo creo que eso también es importante, que si un día estamos tristes no digamos, no tenemos que estar tristes, pues no, pues hoy es el día de si tengo que llorar, lloro, y si tengo que decir que hoy me encuentro mal, pues me encuentro mal, ¿no? Pues si yo tengo que decir que estoy nerviosa y que me da miedo hacer una entrevista, te lo digo. Yo animo a la gente que escriba sus cosas, o sea, para ellos, porque es verdad que te ayuda mucho a entenderte. Yo lo hago ahora mucho con la maternidad. Escribo cosas para que no se me olviden y para entenderme. También me hizo falta terapia, porque yo decía, pues si yo en mi vida me la sé arreglar, ¿no? Pero yendo a terapia, por ejemplo, sí que aprendí que yo había adquirido la actitud de arreglar yo sola mis problemas, de decir, tengo algo y tiro para adelante, ¿no?
Y entonces hay momentos que me dicen, bueno, es que yo no tengo que hacerlo todo sola, ¿sabes? Si tengo, o sea, tengo que pararme, a entender, a pedir ayuda. Pues yo creo que la terapia también es fundamental. La pena es que a día de hoy sigue siendo un privilegio y que tiene que estar muy mal, pero muy mal, para que la sanidad pública te ayude, ¿no? Pero desde luego la terapia fue fundamental. Hombre, el arte remueve, ¿no? Y a veces te ayuda a entender porque eh, creo que muchas veces nosotros ponemos un escudo como para no enfrentarnos a cosas que nos aterran, y de repente alguien te pone un espejo delante, y te enfrentas a lo que tú no eras capaz, te enfrentas y dices, ah, pues era esto lo que me pasaba. Mira, uno de los libros que quería recomendar era el de Las hijas horribles, que empecé a leerlo como con un poco de enfado porque ahora soy madre y claro, me veo desde la perspectiva de madre, pero a mí me ha ayudado, por ejemplo, a decir, ostras, no me había parado a pensar en estas cosas de la relación con mi madre, que yo a mi madre la quiero muchísimo, pero querer muchísimo no quiere decir que haya cosas a las que igual no te atreves a enfrentarte por una idealización de la maternidad y del hecho de ser hija, ¿no? Eh, a mí eso me ha pasado con la literatura, por supuesto con la pintura. La pintura además creo que tiene algo muy único, la pintura o el dibujo, que es que no te lo da todo. Te abre una puerta y tú te tienes que meter dentro y ver qué pasa, ¿no? A mí no me gusta explicar, por ejemplo, la simbología de mis dibujos, porque creo que es mucho más enriquecedor ver cómo lo interpreta la gente y cómo lo lleva a su propia vivencia, ¿no? Entonces yo creo que el arte sanador, tanto como espectador, como te diré, no hace falta quererse dedicar a las artes, ni tener aquello que dicen de talento, pero en las escuelas creo que se potencia muy poco el valor del arte como sanación. Y lo que decía, ¿no? Pues escribir, dibujar, aunque no hace falta hacerlo bien, te ayuda a comprender muchas cosas. Bueno, la biografía es que me parece algo divertidísimo de hacer. O sea, también duro dependiendo de la vida, ¿no? Porque la vida de Marilyn me pareció muy dura y la hice en pandemia y me provocó mucho dolor. Pero yo la biografía, que la narro en primera persona también, claro, me documento muchísimo y lo que intento es ponerme en la piel de esos personajes, ¿no? O sea, entender algo que va más allá de lo que todo el mundo conoce, sino hablar de las emociones, que al final es un libro de ficción, porque yo me estoy imaginando cómo ellos se sienten, ¿no? Pero bueno, intento como a través de lo que escribían, lo que, pues Frida, lo que pintaban y tal, llegar a entender al máximo posible, que lo haré mejor o peor, pero bueno, pero es muy bonito, porque yo en ese periodo es como que dejo de ser María para convertirme en ella y te da como la oportunidad. Yo creo que es como ser una actriz que de repente se mete en la piel de otro personaje. Para mí es eso, o sea, como que de repente tengo el privilegio de sentir que soy Frida o que soy Marilyn. Sí que es cierto que necesito personajes con los que yo conecte. Y de hecho es que Bowie no llega a conectar, me encanta su trabajo, pero no conectaba como persona y decidí no escribirlo. O sea, en el momento en el que empecé a investigar dije, no conecto, no puedo hablar de él desde esta perspectiva porque no, pues, la admiro como trabajo, pero como persona no hay feeling. Y, y con los otros libros, con El placebo, con Malas mujeres, en realidad yo nunca tengo una intención de exponerme. Es como que acabo ahí, yo no sé cómo acabo ahí. Porque yo lo que quiero hacer es como, pues El placebo iba a ser un libro erótico, pero luego me enfadé porque vi la censura de ciertas publicaciones por el hecho de hablar de la sexualidad de una forma libre desde una perspectiva femenina, ¿no? Que sigue estando muy castrada, cada vez menos, bueno, a ver, esto sería muy largo, ¿no? Y a la hora de hacer el ensayo y de investigar, pues de repente lo que más me llega es cuando leo a otras mujeres que también me están hablando de sus experiencias. Y comprendo que para que ese ensayo se entienda y no se aleje del lector o la lectora, está bien que yo parta también de mi experiencia para decir, oye, que esto no le pasa a esta gente famosa, que nos pasa a muchas, ¿no? Y me da la sensación
de que mi experiencia va a validar de alguna manera, va a cerrar el ciclo y decir, vale, o sea, me lo está contando ella desde cierta honestidad. Lo mismo me pasó con Malas Mujeres. Yo en Malas Mujeres no quería hablar de mi vida, pero si hablaba de ficción y hablaba de personajes famosos, es como que parece que a ti no te tiene por qué rozar. Pero si te lo cuenta alguien desde una experiencia muy normal, muy habitual, muy sin más, me parece que llega a ese punto de conexión que lo hace real. Es más duro, o sea, es más duro. Te ayuda, a mí me ayuda mucho a comprenderme también y a comprender la sociedad, pero claro, también me pone muy nerviosa. Yo nunca expongo algo que piense que no tiene sentido, o sea, que no va a servir para nada, nada más que, no sé, como por egocentrismo, exhibicionismo puro y duro. O sea, tiene que tener un fin y un porqué, ¿no? Que yo considere que pueda tener cierto valor. Luego lo tendrá o no, pero para mí tiene que tener un sentido. No es como decidirme porque sí, porque yo pienso que mi vida, porque yo no pienso que mi vida sea más interesante. De hecho, que cuento cosas creo que son muy, muy normales, muy cotidianas. No hablo de grandeza. Yo hay muchas cosas que no cuento en mi vida y que no voy a contar porque me pertenecen solo a mí. Mira, Las hijas horribles me ha gustado porque me ha hecho pues, enfrentarme un poco a lo que supone ser hija, que creo que siempre, que es verdad que hablamos mucho desde la perspectiva de la maternidad, pero no desde la perspectiva de ser hija. Y además habla mucho de la relación entre madres e hijas, que suele estar muy contaminada también por un contexto, ¿no? Por lo que se espera de nosotras como mujeres, porque la relación de luego paternal o paternofilial no suele haber tanta presión de lo que se espera por parte de nosotras. Y me ha gustado mucho. También me gusta mucho de cara a la relación que quiero tener con mi propio hijo como madre. Lo recomiendo muchísimo. Creo que levantan ampollas. Luego otro libro que he leído recientemente ha sido El celo, de Sabina Urraca, y me ha parecido bueno, tremendo. O sea, bueno, ella escribe, no sé, es una diosa escribiendo, ¿no? O sea, creo que lo cuenta de una manera, no sé, ojalá ser ella. Y habla de una historia de maltrato. Te lo va contando poco a poco y no sé, es brutal. Es que no, creo que hay que dejar que la gente lo lea. Luego he pensado recomendar otro libro al que vuelvo siempre, que es la antología de poemas de Piedad Bonet. No es novedad, pero siempre hay un poema para cada momento. No sé, es que no puedo hablar, pues, es que están todos sus poemas y bueno, ya acaba apareciendo mucho en mis libros, es que es inevitable. Pues también otra diosa escribiendo, ¿qué quieres que te diga? Y por último quiero recomendar Un barbero en la guerra, de María Herrero, que es la historia de su abuelo en la guerra civil. Y yo creo que es una historia muy humana, no es una historia grandilocuente de guerra, sino bueno, ella encontró unos diarios donde había escrito su abuelo su experiencia durante la guerra civil y cómo él tuvo que ir porque le tocó. Creo que ayuda a comprender, ¿no? la barbaridad de la guerra, de lo que ocurrió y cómo al final pues somos el ciudadano, ¿no? El que nos empuja. Bueno, no sé. Creo que es una historia muy bonita, muy entrañable y muy necesaria. Creo que debería de leerse en los institutos, muy adulto, pero da igual para que lo comprendan en cualquier sitio. Creo que es muy necesario.